Vamos a la palabra del Señor, vamos a Génesis capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dígale que está al lado, tu bendición está detrás de tu obediencia. Y tu bendición está detrás de tu obediencia. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. La palabra del Señor está bendecida y dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, y estatutos, y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Vámonos al verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado en gran manera, hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vaca, y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia de él. Gloria en nombre de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra está bendecida, Señor. Precioso Espíritu Santo, toma del buen depósito, Señor. Padre, y verificando los corazones, conforme tú has determinado y el diseño, Señor, que hay en cada uno de ellos, Padre. Usa, Señor, mis labios, Padre, para poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, y al conocimiento, Señor, que has depositado en mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me llama la atención que Isaac está pasando por un momento muy crítico. No Isaac, sino la nación de esta, Gerar, el territorio donde se encuentra una ciudad y un distrito filisteo donde él se encontraba, porque él tuvo que ir ahí. Y dice el escritor que una hambre así parecida como la que hubo en el tiempo de Abraham, su padre, por lo cual tuvo que descender a Egipto. Isaac está en Gerar, y ese es un lugar provisorio, diga provisorio, porque Dios siempre te va a mandar a un lugar provisorio para bendecirte, pero no es el lugar de tu bendición. Hay mucha gente que se acomoda con el lugar provisorio y piensan que es el lugar de la bendición. No, Dios nunca te va a mandar a la bendición porque necesita Él procesarte, diga procesarme. Y para procesarte tiene que mandarte a un lugar provisorio. Pero en ese lugar provisorio te va a dar las herramientas necesarias para Él pulir tu carácter. Hello, estamos aquí. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos conteste las peticiones de un momento a otro, y no es así. Diga, Dios es un Dios de proceso. Gerar está pasando por una crisis muy fuerte. No hay alimento. La gente está direccionándose a Egipto, la metrópolis de aquel momento. Todo el mundo se dirigía a Egipto.
Porque cuando hay hambre en un país, el instinto de sobrevivencia va a llevar al hombre a cuidar, a guardar su familia, a buscar el lugar donde su familia esté bien, donde su familia esté estable. No es así. Entonces, como no había alimentos, estaba pasando una crisis, una hambruna, todo el mundo se estaba yendo a Egipto. Egipto estaba proveyendo aquellas necesidades para aquella gente que venía, extranjeros. Pero dice que Dios le sale al encuentro a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, quédate aquí en Gerar, quédate aquí porque aquí te voy a bendecir, quédate aquí porque aquí te voy a multiplicar, quédate en la tierra que yo te diré. Diga, quédate en la tierra que yo te diré. Cuando Dios le dice quédate en la tierra que yo te diré, le deja en un momento de espera. Diga, dirección. Dios quiere direccionarnos a nosotros y Dios está direccionando. Dios no le dice específicamente quédate en este lugar, sino que le dice quédate en la tierra que yo te diré. Diga, tiempo de espera. Es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste como microondas. Le ponemos algo y ya está la comida. No, Dios no trabaja así. Él no trabaja así. Él da dirección. Y en esa dirección hay una espera. Y en esa espera se produce paciencia. Diga, paciencia. En el proceso nosotros vamos a ir dependiendo de Dios. Él está en un momento muy crítico. Hay hambre. Él tiene que sustentar a su familia. Él tiene que sustentar a los suyos. Pero Dios le dice: no desciendas a Egipto. Él está diciendo: no vayas al lugar donde tú crees que está la provisión. No vayas al lugar donde todo el mundo está corriendo. No vayas al lugar. No hagas el camino más fácil. Porque nosotros a veces queremos el camino más fácil. No es así. ¿Hello? ¿Se fueron? Por este lado se fueron. Amén. Amén. A veces uno quiere correr en medio de la desesperación, en medio de tomar decisiones. Uno opta por tomar las decisiones más prácticas y más fáciles a la vista. Entonces, y nos vamos a la estadística. Pero todo el mundo se está yendo allá. Está yendo bien. Un amigo me está diciendo: vente, que acá está todo fuego. Vente, que acá vas a fructificar, acá vas a ser bendecido. Y puede ser así, pero no puede ser tu caso. Diga, no puede ser mi caso. No todo resulta lo mismo. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, amén, Dios te va a seguir, te va a salir al encuentro. Dios no te la va a hacer fácil. Cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando tú fuiste marcado para Dios, escúchame bien, Él siempre te va a salir al encuentro. Y Dios sale al encuentro, ¿sabes? Y le dice: hey, no desciendas a Egipto. No vayas por el camino más fácil. No corras por el camino más fácil. Quizás en Egipto vas a estar bien. En Egipto hay trabajo. En Egipto hay provisión. Pero no vas a estar en el lugar de tu propósito. Diga que en Egipto estarás bien, pero no estarás en el lugar de tu propósito. Porque donde tú vas a ser bendecido no es en Egipto, sino en el lugar de tu propósito. Y Dios le dice: mira, habita la tierra que te voy a decir. Dice que Él se quedó en Gerar. Dice la palabra: no te muevas, porque Él siempre va a tratar con nuestra impaciencia. Por eso el salmista David dijo: pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi oración. ¿Cómo dijo? Pacientemente. Una de las cosas que Dios trata con nosotros es la paciencia. Porque somos seres impacientes, queremos las cosas ya, queremos las cosas que se hagan a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro parecer,
Pero mira, Dios tiene cosas mejores que las que nosotros pensamos. La palabra establece que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni su caminar es nuestro caminar. Amén, amén. Quizás tú estás pensando una cosa, pero Dios está pensando más allá. Quizás tú estás pensando en cubrir una deuda y Dios está pensando en cancelarte toda la deuda. No sé si por aquí no me escucho aquí. Quizás tú estás pensando en más cancelar una y Dios está pensando en cancelarte la torre. Pero diga, necesitamos pasar por el proceso. Y el proceso demanda espera. Diga, el proceso demanda espera. El proceso demanda paciencia. ¿Por qué? Porque es en el proceso donde se forma el carácter. ¿No? Es en el proceso donde se forma el carácter. Cuando estoy hablando de carácter, no estoy hablando de temperamento, porque el temperamento es una cosa. Carácter es saber dominar los estados de ánimo que tú tienes. Eso es carácter. Cuando tú tienes carácter, sabes dominar tu temperamento. Y es muchas veces porque no sabemos dominar nuestros temperamentos flemáticos. Muchas veces que nos metemos en líos porque no hemos desarrollado el carácter de Dios para sujetar aquellos temperamentos, sentimientos, emociones, porque cada vez que tú escuchas una noticia, digas, es un sentimiento, es una emoción, buena o mala. Pero es ahí donde nace el carácter de Dios, para que tú puedas tener control y sepas gobernar tu propia vida y a su nombre. No es fácil. Nadie le va a decir, no, es fácil. No es fácil. Poder gobernar tu propio temperamento no es fácil. ¿No? Porque aquí tú te puedes ir con gozos y que me voy con él. Cuando llega a la casa el problema, ¿dónde está tirando el zapatazo? No es así. Y se te fue el gozo. Y se te acabó, me voy con él. ¿Ah? Entonces ahí viene el enemigo y te mira la mente y te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Si vienes a la casa a discutir, te peleas con el perro, con el vecino. ¿Por qué? Porque no hemos sido pacientes para que Dios moldee nuestro temperamento. Y hay una de las cosas, mis hermanos, cuando Dios te da una palabra, diga, hay un proceso donde Dios va a pulir nuestro temperamento. Nuestro carácter tiene que ser formado. Diga, Él no se mueve por impaciencia. Él se mueve con propósito. Donde está tu propósito, estará tu bendición. Pero Dios me dice, en Gerar te voy a bendecir. En Gerar te voy a formar. Lo segundo que le dice, habita como forastero. Primero le dice, habita en la tierra que te voy a decir. O sea, lo pone en pie para y de espera. Ahora le dice, habita como forastero. Le está diciendo, no te hagas parte de esta tierra, porque solamente tú eres extranjero. Eres momentáneo. Este lugar es momentáneo, no lo hagas tuyo. Y muchas veces hacemos de los lugares nuestros, los alemanes. Nos conformamos. Entramos en relax. Y cuando Dios nos comienza a mover de nuevo el tapete, comenzamos a llorar. Digan, no te conformes con lugares provisorios. Digan, solo son de paso. Solo son momentáneos. Hasta que llegue la promesa de la bendición. Diga, hasta que llegue la promesa. No te ligues. Tú tienes que entender que eres forastero. Estás en el lugar de paso. No hagas nada tuyo. Pero Dios le dice, aquí te voy a bendecir. En este lugar, donde tú no naciste, aquí te voy a bendecir. Le dice, ¿para qué? Para confirmar el pacto, diga, te hice con Abraham. Dios le está diciendo, mira,
te voy a bendecir en este lugar para confirmar el pacto que hice con tu papá. Hay un pacto que Dios hizo con tus padres. Luego recibe de generación en generación. Ese pacto que Dios hizo con papá, mamá, va a seguirlo contigo. El pacto que Dios hizo una vez con mi padre, lo está siguiendo conmigo. Quizás mi padre no caminó en la senda, pero yo soy su generación. Hello, y a su nombre. Dios es un Dios de pacto, porque cuando Dios ve a un hombre, les he dicho, Dios no está viendo una persona. Cuando Dios te ve a ti, ve una generación. Cuando Dios estaba viendo a Abraham, estaba viendo una generación. Cuando Dios estaba viendo a Isaac, estaba viendo una generación. Cuando Dios te ve a ti, ve una generación. Cuando tú pecas, peca una generación. Porque tus hijos, los hijos de tus hijos, tu generación, tu descendencia, y van en tus locos, tu generación. Por eso cuando Dios te ve y cuando Dios hace pacto contigo, hace pacto con David, hace pacto conmigo y con mi generación, porque mi generación está dentro de mí. Cuando Dios te dio una promesa, hizo un pacto con tu generación, porque están dentro de ti. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso Dios le dice, voy a confirmar el pacto que hice con Abraham, tu padre. Que oyó, diga, que oyó. Y guardó mi mandamiento. Diga, oyó. Y guardó mi mandamiento. Y las cumplió. Por la obediencia a la voz de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal. Cuando lo sacó de los caldeos, le dijo, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Cambia, a Isaac le dice, no sal. A Isaac le dice, no desciendas, quédate aquí. Quédate que aquí te voy a bendecir. Tú tienes que entender que los procesos que hayan vivido tus padres o otras personas no son los mismos procesos que Dios va a hacerlo contigo. No es que Dios lo hizo con esa persona así. No, esa es esa persona. Contigo Dios lo hace distinto. Quizás esa persona le dijo algo, a Dios a ti te va a decir algo distinto, diferente. Porque tú eres un mundo. Dios trata con cada individuo distinto, diferente. ¿No? Cuando tú tienes tus hijos, tú sabes que tus hijos no son igualitos. Cada uno son distintos, diferentes. Y con cada uno tú hablas distinto y diferente. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su carácter. Y como padre tú vas a saber tratar y hablar conforme tú conoces a tus hijos. Al uno le gusta el chocolate, al otro no. Algunos es relajoso, el otro es tranquilo. Dios es un Dios, hermano, responsable. Diga, por la obediencia. De Abraham fue bendecido a su hijo Isaac. Qué lindo es que por nuestra obediencia en nuestra generación sea bendecida. Qué bello es que Dios bendiga a nuestra generación por nuestra obediencia. Y no sea maldita por nuestra desobediencia, sino bendita, diga bendita. Quédate, le dice, en este lugar. Quédate aquí. Quizás podrás tener grandes proyectos, ideas, pero si no estás dispuesto a obedecer y a ser guiado por Dios, mis hermanos, todos hermanos. Hay gente que tiene grandes ideas, grandes proyectos, pero que no le gusta escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te va a llevar al propósito de tu destino. Y eso es lo importante. No es que tú estés en el lugar bendecido, sino que tú estés en el lugar de tu propósito, donde la bendición no será momentánea, sino que fluirá constantemente. Hello. Hay gente que solamente se quedan con las granadas que fueron los espías nada más. Ay, mira, aquí es grande, ay, bonitas estas. No. Josué y Caleb le dijeron, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la tierra. Yo no quiero el fruto de lo que produce la tierra, porque eso se acaba. Diga, yo quiero la tierra. Yo quiero la bendición. Diga, yo quiero la bendición.
Y vemos siendo desafiado a Isaac, joven, entre la espada y la pared, padre de familia, tenía responsabilidad. Ahora Dios le está diciendo, quédate aquí. Y nosotros vemos en el versículo 12 la consecuencia de la obediencia, el fruto agradable de nuestra economía, de la economía de Isaac. Dice que Isaac sembró en aquella tierra. Diga, no solo escuchó, obedeció y puso por obra. La mayoría de gente pide consejo y entra a la consejería, pastor, denme un consejo. Y a veces yo digo, ¿para qué la gente pide consejo si no lo va a poner en práctica, no lo va a obedecer? Es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido para usted y para los pastores. Porque si usted no entra al consejo de Dios, a pedir una consejería y a obedecer lo que Dios le está diciendo, o si la consejería está de acuerdo a su conveniencia, usted lo puede hacer. Pero si no va de acuerdo a lo que usted piensa o cree, no lo hace. Con Dios no va a hacer. Diga, tiene que aprender a escuchar, a obedecer y a poner en práctica. Tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y dice que Isaac sembró en el capítulo 12 aquella tierra y cosechó, pero en ese sembró y cosechó, diga, hay un intermedio, hay un intervalo que se llama proceso. Diga, proceso. Entre que sembró y cosechó, hay un tiempo. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo donde está siendo procesado nuestro carácter, que está siendo procesado nuestras ideas. En ese proceso no ves nada. Entre la siembra y la cosecha hay un proceso que no ves nada. Tú estás sembrando. Él está sembrando por una orden. Saltan dudas, saltan inseguridades. ¿Será verdad que yo lo pedí un niño? Y no he estado yo como el sol candente, a lo mejor me tocó mucho. Es que todo el mundo está yéndose a ese lugar. Allá esto es la metrópoli, allá es el lugar. A lo mejor no me sugestioné yo, o a lo mejor quise escuchar lo que quise escuchar. Diga, saltan las dudas, las inseguridades. Te comienzas a cuestionar. Diga, ese es el proceso de oír, pero ahora toca obedecer. Porque en el obedecer vas a ver los obstáculos. Diga, fe. Cuando Dios habla, escúchame bien, Dios ya lo ha visto todo. Para nosotros no. Nosotros tenemos que manifestar lo que Dios ya ha visto. Hacerlo visible. ¿Y cómo es que lo podemos hacer visible? Diga, por el vehículo de la obediencia y de la fe. El vehículo de la obediencia y la fe. Y en medio de ello van a saltar las dudas. Te vas a cuestionar muchas cosas que haces. Lo estaré haciendo bien. No estaré perdiendo el tiempo. Mejor me voy allá y allá estoy más seguro. Allá yo vivo bien, me pagan mi dinerito, no molesto a nadie. Diga, fe. Fe. No es decirte fe. Fe es creer cuando no ves nada. Cuando te saltan las inseguridades, saltan las dudas. Diga, pero no me puedo detener porque tengo una semilla, tengo una palabra. Y si yo no la siembro, no va a dar fruto.
tengo miedo, tengo dudas, tengo temores, pero tengo una palabra. Tengo una semilla, ¿qué hago? Pero no me puedo detener, no puedo permitir que el miedo, que el temor me detenga. No puedo permitir que el cuestionamiento mío me limite. Tengo que creerle a Dios. No, están aquí. Amén. Tengo que creerle a Dios. Si Dios me dio una palabra, el creador de los cielos y la tierra, me ha dado una palabra, tengo que soltar la semilla, tengo que seguir sembrando, a pesar de que me estoy cuestionando, a pesar de que me vienen dudas. Es normal, te van a venir dudas. En el proceso te van a venir dudas. En el proceso te van a venir inseguridades. En el proceso vas a pensar que quizás estás loco. Diga, pero tienes una semilla. Y cuando Dios da una semilla, Dios le habló a la semilla y le dijo, cuando toques tierra, vas a producir. Ella tiene una palabra en sí. La semilla tiene una palabra dentro. Que cuando toque tierra, muere, irá. Cuando tú entiendes esto, entonces dice, entonces no depende de mí, tengo la semilla. Y tengo que creerle a esa palabra que Dios me dio. Vendrá la crítica, vendrá la murmuración, quizás muchos te van a descalificar. Son aquellas armas que el enemigo va a usar para desviarte del propósito. Imagínate. Y hagamos una idea, un panorama de Isaac sembrando. Arando esa tierra seca que no producía nada. Poniendo su semilla en el candente sol. Y la gente diciéndole, Isaac, tú estás loco. ¿Qué tú estás haciendo? Te chiflaste. Se te fueron los tornillos. ¿Cómo tú estás sembrando en una tierra seca donde no hay nada? ¿Cómo tú estás gastando la semilla? Isaac, vámonos para Egipto. No, Dios me dijo que me quede aquí. Isaac, te vas a morir. Dios me dijo que me quede aquí. Isaac, ¿qué te pasa? Dios me dijo, pero no es que no ves que no hay lluvia, está seca, están trabajando en vano, pero Dios me dijo que me quede aquí. Tengo una semilla y tengo que producir esa semilla. Y quizás el descalificativo de la gente dirá, oye, anda Isaac, ya se sacó un tornillo, muchacho. Esa va a morir allá en Gerar. Va a morir ahí. No está aprovechando las oportunidades. Pero lo que pasa es que la gente no sabe que Dios te dio una palabra. Y lo que sabe es que la gente no sabe que tú tienes una palabra. Y que cuando tú tienes una palabra, aunque estés en el lugar más seco, más árido, cuando la palabra toque la tierra, va a producir. Amén. El enemigo siempre va a querer que tú decidas que hagas lo que él te mandó a hacer. Y lo primero que va a saltar son los miedos, son los temores. El temor. El enemigo más grande del hombre. El temor al fracaso. El temor a ser descalificado, a la crítica. El temor a que te lo dije. Yo te dije, o no es así. Pero si tú tienes una palabra y tu fe está arraigada en Dios, lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Yo dije, lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Porque tu bendición viene detrás de tu fe. No está nada más agarrar, yo no creo. Y cuando viene la circunstancia, comienzas a relegar. Coges el primer bus y te vas a Egipto. No, estamos aquí. Sí. Pero la primera cosa, no es para mí, yo me voy a nada. Y con Dios aquí es como
Luego dijo, mira, nadie se me baja de la camioneta. ¿Ah? Pero trepamos todos. Sabes que Dios está procesando tu carácter. ¿Cuántas veces Isaac no fue juzgado y criticado, cuestionado? No sé. Solo la historia lo sabe. Me puedo dar una idea del sinnúmero de personas que estamos siendo muchas veces desafiadas por la fe. Al grado de Isaac, cuando Dios te dice, sal de ese lugar. Cuando Dios te dice, te tengo algo nuevo. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir. Quizás puede ser la misma historia de Isaac, donde te encuentres desafiado a romper tus limitaciones y a salir de esas mismas barandas que tú pusiste para mantenerte protegido. Y quizás es el tiempo de comenzar a obedecerle a Dios por cosas grandes. Quizás te conformaste con lo pequeño y con lo pequeño dices, no, con esto mismo es suficiente para mí. Pero la palabra de Dios dice que Él cosechó. Diga, la cosecha es el fruto de mi proceso. Es el fruto de mi esfuerzo. Aunque no vean todavía nada, diga, sé que está ahí. Sé que hay una palabra que me sostiene. Sé que sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, hay una palabra que me sostiene. Diga, hay una palabra que me sostiene. Esa palabra es la que me mantiene firme. Diga, en cualquier momento eso va a dar fruto. Cuando yo comience a liberarme de miedo y de temor y creerle a Dios. Porque muchas veces nosotros vemos a la gente bendecida, pero tú no has visto el proceso. Tú ves aquí, de la noche a la mañana, de un texto a otro, dice que Isaac sembró y cosechó, dice que fue el hombre más rico de aquella tierra. Pero diga, y el proceso. Y le contó. Quizás alejarse de amistades que no le convenían. Quizás alejarse de amistades que hablaban negativo. Quizás alejarse de amistades que le estaban diciendo, vámonos a ir. ¿Verdad? De esa vocecita que te dice, y tú no estás aquí, corre para. Tú no eres de aquí. Quizás podía irse, ¿no? Era fratero. Y dice que yo puedo estar bien en mi ciudad, puedo estar bien donde mi familia, mi parentela. Diga, pero tu propósito no está con tu familia. El propósito está donde Dios determinó que esté. Porque Él no te puede hacer crecer al lado de tu familia, porque Él te va a hacer una nación grande. Y muchas veces nosotros creemos que el propósito está en nuestra familia. No es que Dios te va a sacar y te desarraiga. Tu familia la vas a ver siempre. Va a haber momentos de reuniones, ¿o no? Pero tu propósito va a estar donde Dios te quiere bendecir. Te quiere multiplicar. Te quiere sacar de la deuda. Diga, te quiere sacar de la deuda. No sé cuántas veces Isaac quiso tirar la toalla. No sé cuántas veces Isaac estuvo en el sol candente ahí, diciendo, que no me lo van a dar. Cierto, no sabe nada. Y lo más duro es cuando tú pones la semilla y no ves nada. Estás como en el mar, nada y nada y nada. Diga, pero la semilla está ahí. Está ahí. ¿Cuántas veces Isaac se levantaba temprano, quizás a ver, hermano, no salí de casa?
¿Cuántas veces tú así decirle, va, vámonos, vámonos, no. Diga, pero cosechó. Y no cosechó lo que sembró. Dice que cosechó al 100%. Jamás tu cosecha será lo que tú siembras. Será más allá de lo que tú siembras. Amén. Pero necesitamos tenerle hacia Dios, ese Dios grande y poderoso que tenemos. Que un día lo que estamos sembrando, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, que cada día estamos poniendo una semilla en Dios, creyendo que en la fuerza que Dios nos da, con la palabra que Dios nos ha dado, vamos a ser grandes en Él. Amén. ¿El lobo? No, es que yo nací para ser más así. Y muchas veces tenemos ese pensamiento religioso que nos vendió la religión. No, y nos hacemos bíblicos. No, que yo pongo la Biblia. Señor, no me des riqueza, para que no me des, no me des pobreza, para que ponga. Yo quiero no. Pero Dios dice que Él te quiere bendecir para confirmar su pacto. ¿Sí me entiendes? No depende de ti. Él quiere bendecirte para confirmar su pacto en Cristo. Que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Que seremos una nación de reyes y sacerdotes, de príncipes de su pueblo. ¿No? En casa de adoración no va a estar mendigándole nada a nadie. Que vamos a tener los recursos para mover eventos grandes. No, que no vamos a estar, porque siempre la iglesia que le mandaba cartas a los alcaldes, a la gente, mire, tenemos gente. No, Dios nos dio el poder para generar las riquezas. Hello. Sino que muchas veces no hemos entendido que la provisión está en medio de nosotros, no fuera de nosotros. Que nosotros generamos el recurso. Y Dios le mostró a Isaac, le dijo, este no es el lugar de tu bendición, pero te voy a bendecir aquí para confirmar el pacto. Porque de ahí de Berseba, de Gerar se lo llevó a Berseba, el lugar de la restauración. No se quedó en Gerar. Porque dice que los filisteos tuvieron envidia. Que Isaac se hizo muy rico, escúchame bien, envidia que el hombre que no era aquella tierra, Dios lo bendijo. Y dice que Isaac comenzó a cerrarlo, comenzó a abrir los pozos que había abierto su padre Abraham y que los filisteos se lo habían cerrado. Diga, fuentes de ingreso. Abraham abrió pozos. Y cuando Abimelech vio que Isaac se estaba haciendo rico y poderoso, dijo, Isaac, ¿sabes que nosotros no podemos traer caballos? Usted ya es grande, poderoso, coja su camino. Isaac se fue. Y se fue a abrir otro pozo que había ya encerrado a los filisteos. Ya hubo riña. Fue a abrir otro pozo, hubo riña, hasta que llegó a Bersebas. Y en Bersebas abrió el pozo, diga, de la restauración. Diga, el lugar del propósito. El lugar donde Dios tenía destinado para Isaac. Aquellos pozos son aquellas fuentes que tú abres. Dios te va a permitir poder abrir aquellos pozos, aquellas oportunidades que quizás en algún momento se le cerraron a tus padres y tú la vas a abrir. Amén. Pero dice que en Berseba, cuando abrió un pozo, dice que este pozo era de ríos de agua viva. Amén. O sea que el mismo pozo fluía agua. En los otros había un pozo para que cuando lloviera se llenara. Pero dice que cuando abrieron este pozo, de su interior fluía agua. Era un pozo que emanaba agua constantemente. Y esa es la bendición que Dios te tiene. No que hagas pozo nada más para que cuando llueva se llene, sino que será un pozo que va a sustentar. Porque le obedeciste a Dios. Amén.
porque le creíste a Dios. Porque tu bendición, escúchame bien, no está detrás del negocio que tú crees que es grande. Tu bendición está detrás de la obediencia que tú le creas a Dios. Y muchas veces nosotros buscamos al negocio y estamos detrás del negocio y no del Dios que nos dio el negocio. Cuando nosotros estamos detrás del negocio y no del Dios del negocio, vamos a terminar cansados, amargados, agotados, sin fuerzas. Pero cuando tú le crees al Dios que te dice: yo voy por ti, te voy a dar descanso. ¿Saben qué es tener descanso? Diga, tener paz. ¿Sí? Tener seguridad que Dios está conmigo en todo lo que hago. Aunque no veo nada, diga, Dios está conmigo. Diga, Dios es un Dios que cuando tú no lo ves hacer nada, algo está haciendo. Algo está haciendo para sorprenderte. Para sorprenderte, porque Dios no le gusta sorprendernos a nosotros. Sino que a nosotros nos gusta ser como Tomás. ¿Ven? Para creer. Ay, no, si yo no veo, no creo. Si yo no veo, no creo. ¿Cuánta gente hay aquí que tiene mentalidad de reino? ¿Cuánta gente hay aquí que tiene mentalidad? Y cuando yo te digo mentalidad de reino, te digo mentalidad de gobierno. ¿Sí? Y cuando te digo mentalidad de gobierno, es gente que sabe que Dios los llamó para levantar algo grande en Dios. No para conformarse, mis hermanos, con cosas pequeñas, sino con cosas grandes para la gloria de su nombre. Para que nosotros seamos de bendición a otros. Porque mejor es dar que recibir. Diga, mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Póngase sobre sus pies en este momento. No quiero cansarte, la palabra de hoy es una palabra concisa, direccionada. Porque Dios quiere traer una bendición sobre esta casa. La bendición ya está. Dije, la bendición ya está. Amén. Hay palabras sobre la vida de gente, pero no hay accionar. Y el Espíritu Santo me venía ministrando. Yo he dado palabras, pero la palabra está ahí porque la gente no acciona. Porque no me cree. Simplemente porque no me cree. Pero la palabra está dada, así como se la dio a Isaac, así como se la dio a Abraham, así como se la dio a Jacob. La palabra está dada. Necesitamos comenzar a creer a Dios por esa palabra que nos dio. Porque diga, es una semilla. No permitas que tu duda, tus inseguridades, no te dejen ver la promesa de Dios. Hubo tiempos donde yo, con mi esposa, caminábamos de aquí para allá en la iglesia, veníamos a la noche. Y el Señor me ministraba. Y el Espíritu Santo me decía, ahí te voy a traer gente del norte, del sur, del este y del oeste. Pero yo puedo admitir que en un momento eso se me hizo como demasiado grande. Y yo le decía, no quiero mucha gente, Señor, quiero nomás. Y el Espíritu Santo me ministraba que te iba a traer gente, que esto iba a crecer. Y yo me rehusaba. ¿Saben por qué? Porque tenía temor
¿Yo qué hago con toda esa gente? Y me había olvidado que yo no hago nada, que el que lo hace es Él. Es Él. Hasta que comencé a descansar en Dios, me dejé de desestresar. Y dije, bueno, Señor, si tú lo mandaste. ¿Sabes? Estamos hablando de 3, 4 años atrás. Estamos viendo aquí. Mi hermana Susi, segundo año, viene mi hermano pastor, está en una iglesia grande, viejita, que había carros. ¿Se acuerdan de Susi? Yo lo vi en sueños. Y yo me reía, no eso. Y para venir hasta los mismos de ser. Esto no es nada para lo que vamos a tener. Amén. ¿Sabes qué? Cuando comencé a meterme en eso, comencé a producir fe en mí. Y yo dije, si tú puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Si Dios puede hacer esto, puede hacer cualquier cosa. Amén. Lo único que le dije, lo único que te pido es que tu presencia jamás se vaya de este lugar. Amén. Amén. Porque es la que ha permitido que cambie mi vida. Que no soy perfecto, pero cada día he ido formando mi corazón para ser mejor. Y lo único que a mí me mantiene aquí es la presencia de Dios. Y mi anhelo más grande es que mi vida y mi generación le sirva, mi familia le sirva. Así como la tuya. Porque aquí yo no vengo a venderte algo, no vengo a presentarte a alguien que te cambia la vida y que te puede trastornar tu presente a un presente mejor. Dios es aquel que le da destino, aquel que no tiene destino. Y yo me siento muy agradecido con todo lo que Dios está haciendo, con la gente que está trayendo, con la gente que está sirviendo. Ustedes son muy importantes aquí. Cada uno de los que están aquí son demasiado importantes, más de lo que ustedes se piensan. Porque Dios tiene cosas grandes con ustedes. Como le dije, llegará un momento donde vamos a tener buses, vamos a ser demasiado grandes, pero lo único que no debe cambiar en nosotros es amar la presencia de Dios. Puede cambiar la estructura, pero no el corazón. Amar la presencia de Dios, la integridad, la santidad. Hello. Porque ese es el mayor problema cuando se pierde la conexión con Dios. Espíritu Santo, llama, te alabas.